Voy a presentar 2 o 3 cosas del libro que me han llamado muchísimo la atención y quiero transmitirla, aunque supongo que muchos lo compraréis. Me llamó muchísimo la atención y muy agradecida la dedicatoria para todos los hombres y todas las mujeres que han luchado por defender la democracia y la libertad, que no es habitual en los análisis políticos. Y luego empieza, no tiene un prólogo erudito, empieza con un poema de Lou Reed, que también me ha gustado mucho. No lo voy a leer todo porque es un poco largo, voy a leer algunos sueltos porque creo que enmarca perfectamente de qué va el libro y de qué va el debate que tenemos en estos momentos. El título del poema es No hay tiempo, pero luego cada uno de los versos empieza diciendo no es el momento. No es el momento de las congratulaciones, no es el momento del discurso erudito, no es el momento de ignorar el odio, no es el momento para actuar frívolamente, porque se hace tarde. No es momento de ignorar las advertencias. No nos lamentemos después de los hechos, ni dejemos que el pasado sea nuestro destino. Buenas tardes, en primer lugar, a todas y a todos. Gracias a Isegoría por la invitación, a Estella para la presentación, a Paloma y a Comisiones, evidentemente, por estar aquí, y a todas vosotras y vosotros. Bueno, empezamos fuerte, ¿no? Con una pregunta clave. A ver, yo creo que son un poco ambas cosas, ¿no? Por un lado, el Trump 2.0, digamos, lo que estamos viendo ahora, ideológicamente no creo que sea distinto del de 2017-2021. Es decir, lo que defiende Trump a grandes rasgos es lo mismo. Lo que pasa es que Trump ha llegado más preparado. Cuando en 2016, cuando ganó las elecciones, bueno, no tenía ni idea de cómo funcionaba una máquina administrativa y no tenía un equipo, ¿no?, tan claro, digamos, excepto algunas personas, para ponerlos en los puestos apicales de la administración del Estado de Estados Unidos, que quiero decir, es una máquina enorme. Entonces, ideológicamente yo creo que no hay grandes diferencias. Hay un mayor deseo de revancha, hay evidentemente un ego, todavía hay un narcisismo todavía más marcado, ¿no?, el considerarse escogido por Dios, ¿no?, y salvado por Dios tras el atentado del verano pasado, etcétera, ¿no? Pero digamos que las líneas ideológicas de lo que propone ya estaban en 2017. La máquina ahora está más engrasada. Y por otro lado, en cuanto a los electores, si miramos los números, los votantes de Trump han subido en 2020 respecto a 2016 y han subido un poco, menos, ¿no? El avance ha sido menor en 2024 respecto a 2020, que quiero decir que el bloque social estaba ahí. Y entonces, aquí vuelvo al segundo elemento, lo de los demócratas. Está claro que en 2020 hubo una fuerte movilización de la sociedad progresista, digamos, norteamericana, liberal, democrática, para pararle los pies a una segunda presidencia de Trump, lo que no ha pasado de la misma manera hace 4 meses. Y lo que no había pasado, aún menos, si me apuras, en 2016 con Hillary Clinton como candidata. Entonces yo creo que son ambas cosas, ¿no? Evidentemente ha habido errores notables, bueno, no sé si son errores porque quizás luego se lo creen, pero errores en perspectiva, ¿no?, a posteriori del Partido Demócrata. El tema de Gaza y Palestina es uno de ellos, desde luego. El tema también de la elección del candidato, se ha dicho mucho. Evidentemente luego el contexto, ¿no?, el tema de la inflación inclusive ha pesado en una parte, y la incapacidad, ¿no?, posiblemente por una candidata como Kamala Harris de conectar con una parte del votante de clase trabajadora. Ahora bien, yo creo que aquí la clave la tenemos que ver en la consolidación del bloque social del trumpismo, que es lo mismo que ha pasado en Brasil. Es decir, el bolsonarismo se ha consolidado. Bolsonaro perdió las elecciones en 2022, pero mantuvo el mismo número de votos que en 2018 y muy probablemente lo mantendrá, veremos qué pasa, en 2026, sea él, su hijo o quien más
el candidato de la derecha ultra, ¿no? En Brasil. Y creo que aquí es donde también tenemos que hacer un análisis, ¿no? Que es más marxista, si queremos, ¿no? Justamente de cómo se consolidan los bloques sociales. Sí. En esa línea, sí, estamos ahí. Sí. Esto del día de los micrófonos, y además yo que soy especialista en estropearlos, bueno, en esta línea de lo que comentábamos de los bloques, aunque luego volvamos otra vez a Trump, Estados Unidos, pero en términos generales, ¿tú crees que es suficiente mejorar las condiciones materiales de vida de la gente para poner freno verdaderamente a la extrema derecha global que se está planteando, o no es una medida suficiente, hay que avanzar más en esta dirección? No es suficiente, desde luego. No es suficiente, desde luego. Es decir, es imprescindible, está claro, porque el tema del aumento de las desigualdades, la ruptura de la extensión social, ¿no? Las consecuencias, para resumirlo a largo plazo, del modelo hegemónico neoliberal a partir de los años 80, ha tenido consecuencias que la extrema derecha ha sabido explotar, ¿no? y digamos, surfear y exacerbar y capitalizar. Eso no cabe duda, pero no puede ser la única razón. De hecho, aquí me remito a los estudios que explican el voto a la extrema derecha. El voto a la extrema derecha también, digamos, más allá del aumento de las desigualdades en las últimas décadas, al menos en el mundo occidental, porque no es lo mismo, ¿no? En los que un tiempo se llamaban países en vía de desarrollo, donde la clase media sí que se ha ensanchado, ¿no? en las últimas 3 décadas, tiene que ver también con una reacción cultural, lo que llaman en inglés cultural backlash. Entonces, digamos, podríamos resumirlo como el miedo a la pérdida de privilegios por los cambios sociales que se han dado, ¿no? Y el aumento, las conquistas en derechos, ¿no? Tanto en el feminismo, la igualdad de género, como en el tema de también los migrantes, como en el tema LGTBI, como en el tema del aborto, ya antes, ¿no? Otra vez cuestionado. Y por otro lado hay otra cuestión, yo creo que es la crisis que están viviendo las democracias liberales. Y se tiene entonces que tener una visión holística y entender que se tiene que actuar, ¿no? Para intentar frenar el avance de la extrema derecha o bueno, vencerla cuando ya está en el poder y evitar que siga ganando, consolidando modelos autocráticos en diferentes países. Se tiene que actuar ahí. Cuando hablo de crisis de democracias liberales es el tema de la desconfianza, el tema de la debilidad de los cuerpos intermedios, que yo creo que es clave, y el tema de la atomización de la sociedad. Es decir, una sociedad atomizada que es la donde estamos viviendo, aquí y en Estados Unidos, es terreno abonado para ideas ultraderechistas, porque si no existen lazos comunitarios desde abajo, es muy difícil que una sociedad pueda, ¿no? tener anticuerpos, para así decirlo, barreras frente a discursos de este tipo cuando puede haber, ¿no? una crisis real o percibida que cree insatisfacción en la ciudadanía. Y por otro lado los cuerpos intermedios, que son otras barreras, ¿no? que tienen una función de correa de transmisión entre territorios e instituciones. Hoy en día partidos y sindicatos son mucho más débiles que hace unas décadas. Entonces ahí es donde también, quiero decir, se tiene que actuar. Y por otro lado, yo creo que hay una cuestión de fondo.